Vale, entonces hoy vamos a empezar a hablar, entre hoy y la próxima semana, vamos a hablar de programación dinámica, ¿cierto? Ya sabemos, de acuerdo a lo que hemos recordado el día de hoy, que programación dinámica es también una estrategia para resolver problemas de optimización, es decir, que es una estrategia en la cual yo puedo resolver problemas que a pesar de tener varias soluciones, pues busca encontrar la mejor solución, es decir, busca encontrar la solución óptima, ¿de acuerdo? Con la garantía de que si el problema tiene solución óptima, efectivamente la va a encontrar, ¿ok? Y en eso mejora la estrategia voraz, dado que aquí sí voy, digamos, a la fija a encontrar la solución óptima. Sin embargo, les decía que una diferencia fundamental con respecto a la programación voraz tiene que ver con que la programación dinámica requiere un costo adicional para hacer unos cálculos y utiliza un costo adicional para hacer un almacenamiento, porque de alguna manera tiene un parecido con la estrategia de dividir y conquistar en términos de que el problema se descompone en un conjunto de subproblemas, ¿cierto? Y pues esos subproblemas se resuelven y las soluciones se combinan para llegar a la solución del problema original. Digamos que desde ese punto de vista es parecido a dividir y conquistar. La diferencia es que en el caso de la programación dinámica, los subproblemas se resuelven una sola vez, lo que no ocurre en dividir y conquistar. En dividir y conquistar, cuando un mismo subproblema aparece más de una vez, tiene que resolverse completamente. Entonces, dividir y conquistar hace mucho trabajo repetido. Programación dinámica, no, justamente por lo que dice aquí, porque guarda las soluciones en una tabla, las soluciones de esos subproblemas las guarda en una tabla para su utilización en adelante o para su utilización futura cuando el subproblema vuelva a aparecer. ¿Ok? Entonces, programación dinámica resuelve problemas de optimización, al igual que la programación voraz. A diferencia de programación voraz, con dinámica usted tiene la certeza de que si el problema tiene solución óptima, con dinámica la encuentra. Mientras que las estrategias voraces son iterativas, la estrategia de programación dinámica, como es parecida, tiene una similitud a dividir y conquistar, pues es una solución recursiva, ¿cierto? Dado que descompone el problema en un conjunto de subproblemas, esos subproblemas se resuelven, a diferencia de dividir y conquistar, se resuelven una sola vez porque sus soluciones se almacenan en una tabla que se va a consultar para cada vez que el problema o el subproblema aparezca, no tenerlo que volver a resolver. ¿Ok? Y al igual que dividir y conquistar, combina las soluciones para llegar a la solución óptima global. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo se aplica la técnica? Pues ya lo hemos dicho, cuando el problema o los problemas tienen muchas soluciones o distintas y cuando entre ese conjunto de soluciones hay al menos una que es mejor que las demás, es decir, cuando hay una solución óptima, ¿vale? Pero además, cuando la solución o las distintas soluciones de ese problema tienen asociado un valor y ese valor es lo que queremos optimizar. De tal manera que al buscar la solución con el valor óptimo, ese valor óptimo puede ser encontrar un máximo o un mínimo dependiendo del problema que estemos resolviendo. Si estamos pensando, por ejemplo, en el caso del problema de la selección de actividades, el problema de la selección de actividades es un problema de maximización, porque yo lo que pretendo es determinar la mayor cantidad de actividades que van a poder acceder a un cierto recurso, ¿cierto? Mientras que si pensamos en el problema del cambio de monedas, por ejemplo, el problema del cambio de monedas es un problema de minimización, porque lo que buscamos es determinar la menor cantidad de monedas que se requieren para devolver un monto en particular. De tal forma que encontrar el valor óptimo puede ser encontrar un máximo o encontrar un mínimo
dependiendo de el problema en sí mismo, de las características del problema y de lo que yo quiero resolver. Ahora bien, la programación dinámica se basa en algo que se conoce como el principio de óptimo o el principio de optimización que fue propuesto por Bellman a mediados del siglo XX, que dice, palabras más, palabras menos, que dada una secuencia óptima de decisiones, toda subsecuencia de ella es a su vez óptima. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que si usted tiene una solución global óptima formada a partir de un conjunto de subsucesiones o de subsoluciones, esas subsoluciones o esas soluciones más pequeñas, pues también son óptimas con respecto a la porción del problema a la que se refiere, ¿vale? Y esto va a ser muy importante ahorita que estemos mirando algunos casos de aplicación, que una solución óptima global se compone a partir de las soluciones óptimas de los subproblemas. A diferencia de la programación voraz, el tema es que aquí los subproblemas están relacionados. En programación voraz, digamos que se mira localmente con una información parcial o limitada la toma de decisiones de ese óptimo local. Bien, entonces, en general, digamos que la receta para desarrollar un algoritmo en programación dinámica implica caracterizar la estructura de la solución óptima, es decir, determinar qué es lo que usted quiere optimizar, ¿cierto? Tener claro si usted va a optimizar la solución en términos de un máximo y de un mínimo y de qué manera lo va a lograr, ¿cierto? ¿A qué le va a apuntar? Después definir recursivamente el valor de la solución óptima, es decir, cómo a calcular recursivamente el valor óptimo de esa solución. Y después empezar a hacer el cálculo del valor de la solución óptima mediante una tabla. Recuerden que les decía que cada subproblema se resuelve y se almacena en una tabla para su posterior utilización. Entonces, el cálculo de la solución óptima global se hace mediante una tabla donde se han almacenado las soluciones óptimas parciales o las soluciones óptimas de los subproblemas, con el fin de reutilizar cálculos, ¿cierto? Porque decimos que un subproblema cuando aparece más de una vez, pues no tiene que volverse a resolver. Si ya está resuelto, simplemente se busca en la tabla y se calcula, no, se revisa el valor de la solución y se utiliza. Y finalmente se construye la solución óptima a partir de la información calculada. Esos que son los pasos, digamos, en principio pueden parecer muy, muy abstractos, entonces los vamos a ir aterrizando en la medida en que vamos viendo los ejemplos de, perdón, los ejemplos de aplicación. Con respecto a Dividir y Conquistar, les decía entonces que si bien es muy parecida, porque también descompone el problema original en un conjunto de subproblemas y cada subproblema se resuelve. A diferencia de Dividir y Conquistar, los subproblemas en programación dinámica no son independientes. En el caso en el que Dividir y Conquistar hace mucho trabajo repetido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a hacer aquí, voy a agregar una hojita para explicar eso que acabo de decir. Pensemos en el caso de Fibonacci, ¿no? Vamos a calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci. Esto no es un problema de optimización, pero es un problema que se resuelve con Dividir y Conquistar para hacer claridad. Si yo quiero calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci, pues ese se calcula como la suma de los dos términos anteriores, ¿no? Fibonacci de n es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. ¿Cierto? La suma de los dos anteriores. De tal manera que si yo quiero calcular Fibonacci de 5, por ejemplo, pues Fibonacci de 5 es Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. Y calcular Fibonacci de 4 es calcular Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2.
Y calcular Fibonacci de 3 es calcular Fibonacci de 2 más calcular Fibonacci de 1, ¿cierto? Fibonacci de 3 es Fibonacci de 2 más Fibonacci de 1. Fibonacci de 2 es Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Esto es Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Y esto es 1. 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 Y esto es nuevamente Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Miren que aquí, en esta representación en árbol del cálculo del quinto término de la sucesión de Fibonacci, se ve muy claramente que al aplicar dividir y conquistar en el cálculo de la sucesión de Fibonacci se hace mucho trabajo repetido, ¿no? Porque por aquí estoy calculando, bueno, por acá estoy calculando el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. Entonces calculo el Fibonacci de 3. Pero el Fibonacci de 3 vuelve y aparece aquí. Y a pesar de que por acá se calculó, por acá se tiene que volver a calcular. Es decir, todo el trabajo que hago aquí se vuelve a repetir acá, ¿cierto? Cuando yo calculo Fibonacci de 2, el Fibonacci de 2 se hace aquí y se hace aquí. Entonces, este cálculo se repite acá, se hace acá, se repite acá y se repite acá. Entonces, miren, trabajo repetido. Y bueno, el Fibonacci de 1, ya esos son los casos base. Pero entonces, si yo voy a calcular un término más grande de la sucesión de Fibonacci, pues sí que hay más problemas que se repiten y que se vuelven a calcular desde cero completamente. Eso es sumamente ineficiente, ¿cierto? Por eso el tiempo de ejecución del cálculo de Fibonacci por dividir y conquistar, pues es tan alto. Es exponencial porque es mucho trabajo repetido. Programación dinámica, ¿qué es lo que hace? A pesar de que este no es un problema de optimización, repito, programación dinámica lo que hace es lo siguiente. Listo, Fibonacci de 5 es Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. Y entonces lo calcularía hasta que tenga la solución de 1. Cuando yo ya tengo la solución de 1, por ejemplo un Fibonacci de 2, pues donde requiera usar el Fibonacci de 2, en lugar de volverlo a calcular, simplemente consulto en una tabla donde he ido almacenando los Fibonacci que calculé, ¿cierto? Para usar esa solución y me evito tener que hacer todos esos cálculos. Ahí es donde está la diferencia entre programación dinámica y dividir y conquistar. Un subproblema no se resuelve el mismo varias veces, sino que se resuelve una vez, su solución se almacena y luego se usa donde se vuelva a requerir. Esa es la diferencia con programación dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo en estos casos de aplicación, que son los que siguen. ¿A qué problemas entonces se aplica la programación dinámica? Se aplica a problemas que normalmente requieren un alto costo computacional, es decir, problemas donde el costo computacional tiende a ser exponencial y donde la solución óptima de un problema se puede definir en función o a partir de encontrar las soluciones óptimas a los problemas de menor tamaño, es decir, a problemas más pequeños. Como es una estrategia similar a la estrategia dividir y conquistar, entonces, pues normalmente, el 99% de las veces, los problemas de programación dinámica se resuelven de forma recursiva, se resuelven con recursividad, pero al hacer, digamos, el planteamiento recursivo, un mismo problema va a aparecer más de una vez, ¿cierto? Entonces su solución, en lugar de recalcularse, lo que se hace es que se almacena y se vuelve a usar cada vez que el subproblema aparezca. Miremos entonces el primer caso de aplicación. Este primer caso de aplicación les va a sonar parecido a Dijkstra,
pero tiene unas diferencias con respecto a Dijkstra que ya vamos a mencionar. Es el grafo multietapa. Dice así. Un grafo multietapa se define como un grafo a partir del conjunto de vértices y de aristas, ¿cierto? Como cualquier otro grafo, pero además es un grafo dirigido en el que se puede hacer una partición del conjunto de vértices en K conjuntos distintos, K mayor o igual que 2, es decir, en al menos 2 conjuntos distintos de vértices, tal que todo arco o toda arista que conecta un vértice U con un vértice V del grafo es tal que el vértice de salida U está en un subconjunto y el vértice de llegada V está en el conjunto siguiente o está en un conjunto siguiente para cualquier índice, es decir, para cualquier conjunto distinto en el grafo. Los conjuntos B sub 1 y B sub K tienen un solo vértice que se llama vértice origen y se denota como O, y un vértice destino que se denota como D respectivamente. Entonces, lo que quiere decir es que este grafo que vemos aquí es un grafo multietapa. ¿Por qué? Porque es un grafo dirigido, ¿cierto? Es la primera condición. Es un grafo en el que el conjunto de vértices, que en este caso son 10 vértices, se pueden dividir en este caso 5 subconjuntos, tal que el primer y el último subconjunto tienen un único vértice, ¿cierto? El primer subconjunto tiene un vértice que es el vértice origen. Si ustedes se fijan, el vértice 1, que es el vértice origen en ese grafo, todos sus grados son de salida, ¿cierto? Solo tiene grado de salida, no tiene grado de entrada. Y un vértice, un único vértice en el conjunto, en el último conjunto, que es el vértice destino, que solo tiene grados de entrada, ¿cierto? No tiene grado de salida, solo tiene grados de entrada. Entonces, vértice origen, vértice destino. Y los demás vértices, los vértices intermedios en el grafo, están repartidos en los distintos subconjuntos, pero con la característica de que sus aristas adyacentes conectan un vértice de un conjunto anterior con él o desde él a un conjunto siguiente. Si usted se fija, los vértices de este conjunto, por ejemplo, están conectados desde el origen, que es el vértice del conjunto B sub 1, y sus vértices y sus aristas de salida conectan a vértices del conjunto B sub 3. Lo mismo para B sub 3. Están conectados desde vértices del conjunto B sub 2 y ellos se conectan hacia vértices del conjunto B sub 4. Y lo mismo B sub 4. B sub 4 se conecta desde vértices del conjunto B sub 3 y se conectan hacia vértices del conjunto B sub 5. Es decir, que este es un grafo multietapa porque podemos ver que el grafo se puede como particionar, ¿cierto? Sus conjuntos de vértices se particionan. Aquí hay un conjunto, aquí hay otro, y todos los de aquí reciben aristas del conjunto anterior y salen aristas, perdón, para el conjunto siguiente. Aquí hay otro conjunto, aquí hay otro conjunto y aquí hay otro conjunto. Esa es la característica de un grafo multietapa. Además, pues los ejes están pesados. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Muchachos. Sí, profe. Sí, se entiende. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste el problema que se resuelve con un grafo multietapa? El problema consiste en encontrar el camino de menor costo, ¿cierto? O el camino más corto para llegar al destino, al vértice que está en el destino, partiendo desde el origen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vemos aquí que hay diferentes alternativas. La idea es encontrar el camino más corto. Entonces, cuando hablamos del camino más corto, pues uno piensa en Dijkstra, ¿cierto? Digamos que ahí es aplicable incluso el problema de Dijkstra. Y porque yo les digo es un poco en qué se diferencia. Pues que en general el problema de Dijkstra se define como
encontrar los caminos más cortos desde un vértice a todos los demás vértices en el grafo, ¿cierto? En este caso, pues dadas las características del grafo, digamos, no es entre cualquier par de vértices en el grafo, sino lo que yo pretendo es encontrar el camino más corto entre el origen y el destino, ¿vale? Entonces, todo camino de origen a destino tiene exactamente un vértice en cada subconjunto, ¿cierto? Cualquier camino que conduzca del origen al destino pasa por algún vértice en uno de los subconjuntos. Y esos subconjuntos, pues definen las etapas del grafo. Es decir, esta es una primera etapa, esta es una segunda etapa, esta es una tercera etapa y esta es una cuarta etapa y esta es una quinta etapa. Y esas etapas, pues definen, digamos, los subproblemas. Es decir, que encontrar el camino más corto desde el origen al destino se reduce a los subproblemas de pasar de una etapa a la otra, ¿cierto? Es decir, en el problema de encontrar el camino más corto para ir de la etapa 1 a la etapa 2, el problema para ir de la etapa 2 a la etapa 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 5, ¿ok? Ahí están los subproblemas definidos. Y entonces al encontrar el mejor camino para ir de una etapa a otra, al combinarlo desde el origen hasta el destino, pues tendré el camino más corto desde el origen hasta el destino, que es lo que pretendemos resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a mirarlo con un caso, un ejemplo más puntual de aplicación, que es el problema de la diligencia. Dice así: un vendedor mítico de los Estados Unidos debe viajar al oeste a través de tierras hostiles utilizando como medio de transporte una diligencia. ¿Es claro para ustedes qué es una diligencia? No. No. Ok. Una diligencia, nadie me dijo que era un mandado, como me han dicho otras veces. Una diligencia es un carruaje tirado por caballos, como se transportaba la gente por allá en el siglo XIX. Eso es una diligencia, un carruaje tirado por caballos. Entonces, un vendedor tiene que viajar desde una ciudad a otra a través de una diligencia, ¿cierto? A pesar de que su punto de partida y de destino son fijos, tiene un número considerable de opciones para elegir. Es decir, él va de un origen a un destino, pero tiene varios caminos por los cuales se podría ir para hacer su recorrido. El vendedor ofrece seguros de vida a los pasajeros y necesita determinar cuál será la ruta más segura para disminuir sus costos de póliza de seguros. Es decir, que el fulano pues tiene que comprar unos costos, tiene que comprar unos seguros, perdón, en los distintos tramos del viaje, y lo que él pretende es buscar el camino en el que tenga que invertir menos en las pólizas. ¿Ok? Todos los territorios y costos de la póliza se observan en la siguiente figura. Entonces, este es el origen, este es el destino, estos son todos los posibles caminos que el vendedor puede seguir y las aristas están etiquetadas con los costos de las pólizas. Entonces, el problema consiste en determinar de todos los posibles caminos que hay para ir desde el vértice 1 hasta el vértice 10, pues cuál es el que debería elegir de tal manera que la suma de sus de lo que él va a invertir pues pagando esas pólizas sea la menor posible. Es decir, vamos a encontrar el camino más corto o de menor costo para ir desde el vértice 1 hasta el vértice 10. Claramente, este es un grafo multietapa porque pues tenemos los vértices que se pueden descomponer en un conjunto o en unos subconjuntos de vértices, ¿no? Aquí tengo el origen, aquí tengo el destino, ¿cierto? Y los demás vértices se pueden descomponer, digamos, esto es B sub 1,
B sub 2, aquí en un conjunto de sub 2, todos estos vértices están conectados desde B sub 1 y se conectan hacia B sub 3. Todos los vértices desde B sub 3 se conectan desde B sub 2 y conectan hacia B sub 4. Y todos los vértices de B sub 4 conectan desde B sub 3 hacia B sub 5. Es un grafo multietapa. Entonces, bueno, ¿cómo resolverlo? Digamos que la solución, como les decía, se basa en descomponer el problema original en un conjunto de subproblemas, ¿cierto? Cada uno de los subproblemas está definido por el problema de ir desde una etapa a otra etapa, ¿cierto? Digamos, pasar de un conjunto de vértices a otro conjunto de vértices. Eso definen en las 4 regiones o las 4 etapas del problema. La etapa 1 es pasar desde el conjunto B sub 1 a B sub 2. La etapa 2 es ir desde B sub 2 hasta B sub 3. La etapa 3 es ir desde B sub 3 a B sub 4. Y la etapa 4 es ir de B sub 4 a B sub 5, que es el destino. Ok, entonces el método de solución dinámica implica tener en cuenta un conjunto de variables. Ese conjunto de variables son las siguientes. N indica la etapa o el subproblema que estamos resolviendo. Es decir, al tener 4 etapas, tengo 4 subproblemas, ¿cierto? Que tengo que resolver. Cuando haya resuelto los 4 subproblemas, tendré la solución óptima del problema completo. La solución óptima global. Muy bien. X sub n es la variable de decisión, es el estado inmediato en la etapa n, es decir que X sub n va a determinar cuál es la mejor decisión que puedo tomar para avanzar de un estado a otro, ¿cierto? De una etapa a otra, o de un estado a otro, es decir, de un conjunto a otro. X sub n me va a determinar cuál es la mejor decisión para ir de aquí a acá en cada una de las posibilidades, o de aquí acá en cada una de las posibilidades. Ese es el estado actual, digamos, ese es el estado desde el que me voy a mover. Entonces, si yo estoy aquí, estoy en el estado 5, ¿cierto? Y X sub n me dirá, pues, cuál será el mejor movimiento para ir de aquí hacia la siguiente, hacia el siguiente estado, ¿cierto? Es decir, si paso a 8 o paso a 9, pero dependiendo del costo global. Porque si yo lo miro localmente, digo, pues para ir desde, si estoy en 5, para ir al siguiente estado, pues a 8 me cuesta 1 y a 9 me cuesta 4, pues lo mejor es ir a 8. Pero eso sería una vista local. Lo que resolvemos con dinámica es ese 1 más el costo total de lo que implica el desplazamiento completo. Entonces ahí la perspectiva puede cambiar. C define el... Señor. La práctica, en el caso de programación dinámica, cuando hay dos soluciones iguales, ¿se puede cualquiera de las dos o las dos? Se puede escoger cualquiera de las dos. Aquí vamos a ver que este problema tiene 3 soluciones óptimas. Uno podría escoger cualquiera, porque como lo que pretendemos es optimizar, en este caso, por ejemplo, lo que pretendemos es optimizar el costo, es decir, que el costo sea el menor posible, y si hay 3 caminos que me dan ese menor costo, pues cualquiera de los 3 sería lo mismo. Entonces no importa. O sea, si los 3 tienen, digamos, el mismo costo, pues coge el primero que encontró y ya los otros 2 lo ignora. Sí, y de hecho, aquí vamos a ver que los 3 los vamos a ir construyendo al tiempo, ¿no? En este caso. Pero en otros problemas uno puede ir, el que va encontrando es el por el que se puede ir desde que, porque ese es el que es uno de los que coincida con el de menor costo o con el de la solución óptima. No hay problema. Muy bien. Ese C, les decía entonces, es el costo para ir de un estado a otro. Y F de N es el costo total de la mejor política global. Digamos que F de N lo que va a representar es el costo total acumulado para avanzar en el camino. Entonces, miremoslo de esta forma. La solución. Tengo, venga, yo me vuelvo a mirar de una vez por aquí. Aquí hay un eje que se le borró 7. De ir de 2 a 5 tiene un peso de 7 que no aparece aquí en la 7. Ok. Entonces, el método de solución no es
no consiste en calcular el camino hacia adelante, sino hacia atrás. Miren que partimos desde la etapa 4 y nos vamos a devolver hasta la etapa 1. Es decir, yo sé que tengo que llegar al vértice 10. Entonces, voy a crear una primera tabla, que es la tabla más sencilla, en la que el X, que en este caso es el X sub 4, es decir, la variable de decisión, es el vértice 10. ¿Por qué aquí la variable de decisión es el vértice 10? Porque no tengo ninguna otra posibilidad cuando ya estoy en la etapa anterior al destino. No tengo ninguna otra posibilidad desde aquí que avanzar al vértice 10, que es el destino. Entonces, X sub 4, mi variable de decisión, necesariamente es 10, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo llegar a 10? A 10 puedo llegar desde estos estados. A 10 puedo llegar desde 8 o desde 9. A 10 llego desde 8 o desde 9, ¿vale? ¿Qué costo me implica llegar desde 8 a 10 o desde 9 a 10? Pues con lo que tengo hasta ahora, porque hasta ahora estoy analizando este subproblema, ¿cierto? Con lo que tengo hasta ahora, pues ir desde 8 hasta 10 tiene un costo total acumulado de 3, porque apenas estoy empezando a construir los caminos. Es decir, ir de 8 hasta 10 tiene un costo de 3. Ir desde 9 hasta 10 tiene un costo de 4, ¿cierto? Ese es el costo total acumulado. Repito, es el total acumulado hasta ahora porque apenas estoy empezando a construir los caminos. Sé que llegué a 10 y a 10 puedo llegar desde 8, desde 9. Si llego desde 8 es con un costo de 3. Si llego desde 9 es con un costo de 4. ¿Ok? Bien. Entonces ya resolví este problema, esta etapa. Me devuelvo a la etapa anterior. Entonces ahora cojo este subproblema, pero este subproblema está relacionado con este. Es decir, este subproblema está afectado por el costo de resolver el subproblema de la etapa 4 que ya resolví. Entonces, este subproblema es ¿cómo puedo llegar a 8 o a 9? Entonces, ¿cómo puedo llegar a 8 o a 9? Pues a 8 o a 9 puedo llegar desde los estados 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si ubiquémonos en 5. Si yo estoy en 5, pasar a 8, si yo estoy en 5, pasar a 8, tiene un costo de 1, ¿cierto? De 1, que es el peso de la arista que los conecta, más el costo total acumulado para ir de 8 hasta el final. El costo total acumulado para ir de 8 hasta el final es resolver este subproblema, pero este subproblema ya está resuelto y está almacenada la solución aquí. Entonces, ir desde 8 hasta el final tiene un costo de 3. Miren que aquí es donde yo digo, no vuelvo a calcular a resolver el problema, sino que consulto la tabla. Ir desde 8 hasta 10 tiene un costo de 3. Entonces, si yo estoy en 5 y paso a 8, el costo de ir desde 5 hasta el final, ir desde 5 hasta el destino, me implica por ahora 1 más 3, que es el costo de ir desde 8 hasta 10, es decir, un costo total de 4. Pero si estoy en 5 y avanzo a 9, ir de 5 a 9 tiene un costo de 4, ¿cierto? Que es el peso de la arista, 4, más el costo total acumulado para ir de 9 hasta 10. El costo total acumulado para ir desde 9 hasta 10 es 4, que está en esta lista. 4 más 4, 8. ¿Ok? Ya tengo entonces, digamos, calculadas las alternativas desde 5. Si el camino me trajera 5, yo tengo dos alternativas desde 5. Pasar de 5 a 8 o pasar de 5 a 9. ¿Cuál es la mejor decisión? La mejor decisión, pues miramos aquí en lo que calculé, pues si el camino me trajo a 5, el mejor camino me trajo a 5, pues de ahí hasta el final, ¿qué es lo que menos aporta al camino? ¿Qué es lo más barato para ir hasta 10? ¿Avanzar de 5 a 8 o avanzar de 5 a 9? De 5 a 8. De 5 a 8, ¿cierto? Porque avanzar de 5 a 8 es a sumarle un costo de 4 al costo total acumulado, ¿cierto? Mientras que avanzar de 5 a 9, pues le aumento el doble.
Entonces, si estoy en el vértice 5, la mejor decisión que yo puedo tomar es pasar de 5 a 8. ¿Ok? Y si paso de 5 a 8, al costo total acumulado le sumo 4. Hacemos el mismo análisis para los otros casos. ¿Qué pasa si el camino no me trajo a 5, sino que el camino me trajo a 6? Si el camino me trajo a 6, igual puedo pasar a 8 o puedo pasar a 9. Si paso de 6 a 8, paso con un costo de 6 más el costo de ir desde 8 hasta el final, que es 3. 6 y 3, 9. Pero si de 6 paso a 9, el costo es 3 más el costo de ir de 9 hasta el final, que es 4. Es 3 más 4, 7. De tal manera que si el camino me trajo a 6, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar? ¿Pasar de 6 a dónde? De 6 a 9. Pasar de 6 a 9, muy bien, porque eso suma al costo total del camino un valor de 7, ¿cierto? Que es menos que 9 si pasara a 6, si pasara a 8, perdón. Y hago el mismo análisis para el vértice que me queda, 7. Entonces, pasar de 7 a la siguiente etapa tiene un costo de, para pasar de 7 a 8, un costo de 3, más el costo para ir de 8 hasta el final, que ya vimos que es 3. 3 más 3, 6. O si de 7 paso a 9, tiene un costo también de 3, más el costo para ir de 9 a 10, que es 4. 3 y 4, 7. Entre los dos, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar? 8, de 7 a 8. Pasar de 7 a 8 con un costo de 6, ¿cierto? Es decir, que al resolver este problema, esta etapa, estoy diciendo, si el camino me trae a 5, de 5 yo debo pasar a 8. Y eso hasta el final le suma 4 al costo total. Si el camino me trajo a 6, de 6 yo debo pasar a 7 y eso le suma 9 al costo total. Y si el camino me trajo a 7, de ahí yo debo pasar a 8, que eso le suma 6 al costo total. Ahora ya está resuelta esta etapa, me devuelvo a resolver esta etapa. Pero resolver esta etapa depende también de la solución de la etapa anterior, es decir, depende de lo que calculé en esta tabla. Entonces me voy a la etapa 2. La etapa 2 implica, pues, cómo voy a pasar desde este conjunto hasta aquí, es decir, ¿cómo puedo llegar a 5, 6 o 7? 5, 6 o 7. A 5, 6 o 7 yo puedo llegar desde los vértices 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces, el mismo análisis que hicimos, miren que aquí está el componente recursivo. Si recursivamente me voy a resolver esto. Aquí este es un 7. Pasar de, si el camino me trajo a 2, pasar de 2 a 5 tiene un costo de 7, más el costo para ir de 5 hasta el final. Ir de 5 hasta el final, entonces me miro, el mejor camino para ir de 5 hasta el final aporta un costo de 4. Entonces, 7 más 4 que me cuesta ir de 5 hasta el final es 11. Pero si de 2 yo pasara a 6, el costo para pasar de 2 a 6 es 4, más el costo para ir de 6 hasta el final. Entonces miren que esto es otro subproblema, ¿no? El costo para ir de 6 hasta el final, pero no lo vuelvo a calcular porque ya está calculado y está almacenado en una tabla. Ir de 6 hasta el final me cuesta 7. Entonces, 4 y 7, 11. Pero si de 2 yo pasara a 7, de 2 a 7 tiene un costo de 6, más el costo para ir de 7 hasta el final, ¿cierto? El costo para ir de 7 hasta el final, vuelvo y lo consulto, es 6. Entonces, 6 y 6, 12. De tal forma que si el camino me trae al vértice 2, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar? ¿Cuál es el menor costo que aporto desde ahí hasta el final? Pues entre 11 y 12, el mejor costo es 11, ¿cierto? El menor costo es 11, y ese lo obtengo si de 2
paso a 5 o si de 2 paso a 6. Por cualquiera de los dos da lo mismo. Es decir, que si el camino me trajo a 2, de 2 puedo pasar a 5 o a 6, no importa. El costo de ahí hasta el final va a ser el mismo. Repito el mismo análisis para el vértice 3. Estoy en 3, de 3 puedo pasar a 5 con un costo de 3 más el costo total para ir de 5 hasta el final, que ya vimos que es 4, ¿cierto? Es decir, de 3 hasta el final pasando por 5 suma un costo de 7. De 3 yo puedo pasar a 2 sumando un costo de 2 más el costo total para ir de 6 hasta el final, que ya vimos que era 7. Entonces, 2 y 7, 9. 9 es el costo para ir desde 3 hasta el final, hasta el destino, pasando por 6. Y de 3 yo puedo pasar a 7 con un costo de 4, más el costo de ir de 7 hasta el final, que es 6, ¿cierto? Entonces, 4 y 6, 10. 10 sería el costo total para ir desde 3 hasta el destino, pasando por 7. Entre esas tres, ¿cuál es la mejor alternativa? Pues la mejor alternativa es la del menor costo, y el menor costo entre 7, 9 y 10 es 7. Es decir, que si el camino me trajo a 3, de 3 yo debo pasar a 5. Y eso le aporta 7 al costo total. Ahora bien, si el camino me trajo a 4, estando en 4 yo puedo pasar a 5. ¿Cierto? Si estoy en 4, pasar a 5 tiene un costo de 4, más el costo total para ir de 5 hasta el final, que es 4. Es 4 más 4, 8. Si estoy en 4 y paso a 6, pasar de 4 a 6 tiene un costo de 1, más el costo total para ir de 6 hasta el final, que es 7. 1 y 7, 8. Es decir, que 8 sería el costo total para ir de 4 hasta el final, pasando por 6. Si estoy en 4, puedo pasar a 7 con un costo de 5, más el costo total para ir de 7 hasta el final. 5 más 6, 11. 11 sería el costo para ir desde 4 hasta 10, pasando por 7. ¿Cuál es la mejor alternativa? Pues entre 8, 8 y 11, el menor costo es 8, y ese 8 lo obtengo si de 4 paso a 5 o de 4 paso a 6, cualquiera de las dos. Ya resolví esta etapa también. Ahora me devuelvo a resolver la primera etapa. La primera etapa, entonces, implica, pues, ¿cómo puedo llegar a 2, 3 o 4? A 2, 3 o 4 puedo llegar solamente desde 1, que es el origen. ¿Ok? Y hago el mismo análisis. ¿Me prefiero una pregunta? Señor. ¿Para ir de 2 a 6 y de 2 a 5 vale lo mismo? Para ir de 2 a 6 y de 2 a 5 valen lo mismo, valen 11, sí. No, digo en el sentido, vale 4, ¿no? ¿Vale 4 ambos? Ah, no. El costo directo es 7. Para ir de 2 a 5 es 7. Es que Ya, quedó ahí. no he visto Por eso lo 7, pusiste. listo, breve. Vale. Entonces, si estoy en 1, de 1 puedo pasar a 2, a 3 o a 4. De 1 puedo pasar a 2, a 3 o a 4. Pasar de 1 a 2 tiene un costo de 2, más el costo total de 2 hasta el final, que es 11. El mejor costo total es 11. Entonces, 2 y 11, 13. Pero de 1 puedo pasar a 3. Si de 1 paso a 3, el costo es 4, más el mejor costo total para ir de 3 hasta el final. El mejor costo total de 3 hasta el final es 7. Es 4 y 7, 11. O de 1 puedo pasar a 4. Pasar de 1 a 4 tiene un costo de 3, más el mejor costo total para ir desde 4 hasta el final. El mejor costo total para ir desde 4 hasta el final es 8. Entonces, 3 y 8, 11. Entre 13, 11 y 11, el mejor costo es, pues, 11, que es el menor, ¿cierto? 11 es el mejor costo total. Y ese 11 lo obtengo si de 1 paso a 3 o paso a 4. ¿Ok?
Ya abarqué todas las etapas del grafo, es decir, ya resolví todos los subproblemas. Por lo tanto, ya tengo una solución global. Esa solución global me dice que el costo total, el mejor costo total para ir del origen al destino es 11. No voy a encontrar un camino que me dé un costo menor de 11 para desplazarme desde ese origen hasta el destino. Lo que queda, digamos, el mejor costo total para ir de origen a destino es 11. Y los caminos, porque hay varios, los caminos los obtengo consultando las tablas devolviéndome hacia atrás. Es decir, el origen es 1, ¿cierto? De 1 me dicen que puedo pasar a 3 o a 4, me da lo mismo. Entonces de 1 puedo pasar a 3 o de 1 puedo pasar a 4, ¿cierto? Me devuelvo. Si llegué a 3, entonces de 3 puedo pasar a 5. Pero si llegué a 4, de 4 puedo pasar a 5 o a 6. Ok, me devuelvo. Si estoy en 5, de 5 debo pasar a 8. Y si estoy en 6, de 6 debo pasar a 9. De 5 debería pasar a 8. Y de 6 debería pasar a 9. Y de 8 ya no tengo más alternativa sino llegar al destino, que es 10. Y de 9 no tengo más alternativa que llegar al destino de 10. Y estos son los 3 caminos óptimos, es decir, los 3 caminos cuyo costo es el menor posible en el grafo. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí, por ahí. Sí, Si profe. ustedes verifican, pues cualquiera de esos 3 caminos la suma da 11, ¿no? Y no van a encontrar un camino menor. 1, 5, 8, por ejemplo. 1, 3, 5. 1 a 3, 4. A 5, 4 y 3, 7. A 8, 7 y 1, 8. A 10, 8 y 3, 11. ¿Cierto? De 1 a 4 a 5. De 1 a 4, 3. A 5, 8. De 7, perdón, ¿de qué? 1, 4, 5 es que es la cosa. De 1 a 4, 3. De 4 a 5, 4 son 7. A 8, suma 1 da 8 y 3, 11. 1, 4, 6, 9, 10. 3, 4, 7, 11. Y no hay un menor camino que ese. Y entonces miren que cada vez que yo me ubicaba en un vértice y decía, y más el costo total de ahí hasta el final, pues eso se vuelve un subproblema, que en Dividir y Conquistar habría que volverlo a resolver. En dinámica lo que hace es, pues voy y consulto ese valor que ya está almacenado en una tabla y lo utilizo para evitar hacer ese trabajo de volverlo a calcular cada vez que aparece. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí están identificados esos caminos con la solución óptima. Vamos digamos que este es un camino. 1, 3, 5, 8, 10. De 3 a 5. A 8 a 10. Ese es un camino. El otro camino es 1, 4, 5, 8, 10. Entonces, 1, 4, 5, 8, 10. Y el otro es 1, 4, 6, 9, 10. 1, 4, 6, 9, 10. Ahí están los 3 caminos. ¿Ok? Bueno, pues eso así todavía puede quedar muy en el aire. Entonces, pues utilicen esa misma estrategia para resolver este problema en este grafo.
por favor. Ustedes me dicen qué diapositiva les dejo, si esta o me devuelvo a la diapositiva con la que comenzamos para que lo resuelvan. Vuelvo a la otra, pre. ¿Ya tomaron una imagen de este grafo? Muy bien. Sí, profe, ya pantallazo. Vale. Entonces me vuelvo a cuál, a esta. Listo, entonces váyanlo trabajando. Me voy a parar un segundito a que estoy como congestionado y no estoy respirando como bien. Voy a buscar un Big Vapor o algo y ya vuelvo. En 2 minutos estoy nuevamente con ustedes. Listo, ya estoy otra vez con ustedes. Es que no sé por qué tengo el pecho como cerrado, me estaba ya asustando, hice la prueba de si todavía tengo olfato y gusto y sí.
Pero qué pena. Puede poner otra vez el, el problema que no tome bien el pantallazo. Yo no veo cómo quedó. Ahí está. Lo dejo ahí o me devuelvo otra vez. Ya, ahorita sí, profe, ya quedó. Ya revisé. Cuando lo tengan, me dicen, ¿no?
Hola, ¿tenemos solución ya? Muchachos. Pues yo creo. ¿Ya dieron la respuesta? No, Se me no, cayó el internet. Se me cayó el internet. Pero bueno, Pame ya me dio uno. Pues le digo el camino así, pues. Sí, si todos están de acuerdo. Ah, bueno, cierto, cierto. Dale, dale, Laura. Bueno, me dio 1, 2, 6, 8 y 10. ¿A todos les dio igual? Sí, ese es.
Es decir, que ese es un costo de 6, 10 y De 19. 19. Ese es el menor costo. Ok. ¿Claro para todos, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos? No, profe, pues no, ninguno. De No, no acuerdo. están vivos. Ah, Sí, bueno. profe, está claro. No, profe, está claro. Ok, listo. Entonces, bueno, lo que sigue es ver ahora cómo se resuelve el problema de la mochila, pero ya no con una estrategia voraz, sino con una estrategia dinámica. ¿Ok? Es decir, que al revisar el problema de la mochila por la estrategia dinámica, aquí sí que vamos a obtener la solución óptima que habíamos visto la semana pasada, que con la estrategia voraz no en todos los casos se daba. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer entonces el receso en este momento de 15 minutos y volvemos para no dejar el tema ahí cortado. ¿De acuerdo? Voy a suspender entonces la grabación mientras estamos en el receso. Voy a aprovechar el receso para ponerles públicas las notas del opcional y para que ustedes analicen y se den cuenta si está entre los pescados o no, o estuvo en la pesca o no estuvo en la pesca.